Hola, hoy nos sumergimos en un tema que está sonando muchísimo, los modelos grandes de lenguaje, los LLMs, por sus siglas en inglés. Seguro que lo han oído relacionado con inteligencia artificial. Totalmente. Hemos estado revisando análisis técnicos, guías, artículos, para intentar desentrañar qué son exactamente, cómo funcionan básicamente, por qué son tan importantes y qué pueden hacer. Sobre todo si una persona recién se está asomando a este mundo. Ok, empecemos a desglosar esto. Claro que sí. Mira, los LLMs son, digamos, un salto cualitativo importante en la inteligencia artificial. Básicamente intentan imitar cómo los humanos comprendemos y generamos lenguaje. Y están por todos lados, ¿no? Exacto. Su presencia es cada vez mayor. Están detrás de muchas herramientas que quizás usamos a diario, ¿eh? Asistentes virtuales, buscadores. Su impacto está creciendo, bueno, exponencialmente. Perfecto. Pues entremos en materia. ¿Qué es un LLM? Así explicado de forma sencilla. A ver, imagina la función de autocompletar del teléfono. ¿Ves que te sugiere la siguiente palabra? Sí, claro. Pues un LLM es como eso, pero, a una escala gigantesca. Son sistemas de IA que se han entrenado con cantidades enormes, pero enormes de verdad, de texto. Libros, artículos, páginas web, conversaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de leer tanto? Para aprender patrones. Aprenden cómo se estructura el lenguaje, qué palabras suelen ir juntas, cuál es la palabra o frase más probable que siga en un determinado contexto. Su tarea principal, digamos, es predecir la siguiente pieza del lenguaje. Cuando dices cantidades enormes, ¿de qué estamos hablando? Dame una idea. Mira, hablamos de miles de millones, a veces billones de palabras. Y estos modelos tienen algo que llamamos parámetros. Piensa en ellos como las conexiones en un cerebro artificial que se ajustan durante el aprendizaje. ¿Y cuántos parámetros tienen? Varía muchísimo, desde millones hasta, bueno, cientos de miles de millones. GPT-3, que fue muy famoso, tenía 175 mil millones. Y los más nuevos, como Llama 3.1 de Meta, ya superan los 400 mil millones. ¡Wow! Es que lo fascinante aquí es la escala de ese aprendizaje, es monumental. Suena casi a que entienden el lenguaje, podríamos decir eso. Esa es una distinción súper importante. No tienen conciencia, no entienden como nosotros. Su entendimiento es más bien un reconocimiento de patrones estadísticos increíblemente complejo. O sea, patrones. Patrones, exacto. Gramática, semántica, contexto, incluso estilo. Lo captan con una precisión sorprendente porque han visto millones y millones de ejemplos. Saben qué respuesta suele seguir a qué pregunta porque lo han visto antes muchísimas veces. Generan texto coherente por eso, por estadística pura y dura a gran escala. Entendido. Reconocimiento de patrones a escala masiva. ¿Y cómo se logra ese aprendizaje? ¿Cómo es el proceso, digamos, simplificado? Bueno, a ver, simplificando bastante, ¿eh? Primero, se recolecta todo ese texto. Una cantidad brutal de texto diverso. Ajá. Luego, ese texto se divide en pedacitos más pequeños. Se llaman tokens. Pueden ser palabras, sílabas, a veces caracteres. Es como descomponer el lenguaje en sus ladrillos básicos. Ok, tenemos los datos y los ladrillos. ¿Y luego? Luego viene la fase clave, el pre-entrenamiento. Aquí es donde el modelo realmente aprende las reglas generales del lenguaje. Una tarea muy común es darle un trozo de texto y pedirle que prediga la siguiente palabra, el siguiente token. Ah, como el autocompletar que decías. Exacto, pero a lo bestia. Al hacer esto millones y millones de veces, el modelo interioriza la gramática, el significado contextual de las palabras, cómo se arman las frases, todo eso. ¿Y con eso ya basta? ¿Ya puede, no sé, escribir un poema o responder preguntas? A menudo hay un paso más. Se llama ajuste fino o fine-tuning. Si quieres que el modelo sea especialmente bueno en algo concreto, ¿Cómo qué? como digamos responder preguntas médicas, o usar jerga legal, o adoptar un tono muy específico, entonces se le puede entrenar un poquito más, pero con datos más específicos de esa tarea o con instrucciones directas. Entiendo. ¿Y después de todo eso? Después está listo para usarse. Es la fase de inferencia.
Recibe una entrada de texto, lo que llamamos un prompt, y genera una respuesta basada en todo lo que aprendió, en todos esos patrones. Mencionaste antes algo de una arquitectura transformer. Dijiste que era clave. ¿Por qué? Sí, fundamental. La mayoría de los LLMs actuales usan la arquitectura Transformer. La propuso Google allá por 2017. Su gran innovación fue algo llamado mecanismo de atención. ¿A qué? Buena pregunta. Le permite al modelo, cuando está generando una respuesta, darle más importancia, o sea, prestar más atención a ciertas partes del texto que recibió como entrada. No importa si esas palabras clave están al principio o al final. Ah, capta mejor el contexto general. Exacto. Maneja el contexto a largo plazo mucho mejor que modelos anteriores. Y eso es crucial para que las respuestas largas o las conversaciones tengan sentido. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo esta combinación de escala masiva, preentrenamiento y la arquitectura transformer les da esa versatilidad tan sorprendente que tienen. Claro, la versatilidad. Es impresionante. Que un mismo modelo pueda resumir un texto, traducirlo, escribir código, responder dudas. Exacto, esa es una característica clave. Otra es la comprensión contextual que mencionábamos. Pueden seguir el hilo de una conversación larga, recordando información anterior para que todo sea coherente. También mencionaste la adaptabilidad, ¿no? Con el ajuste fino para usos específicos. Correcto. Y no olvidemos la escalabilidad. En general, modelos más grandes con más parámetros suelen ser mejores capturando matices del lenguaje. Pero Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Requieren muchísima más potencia de cálculo, más energía. Entrenarlos y operarlos es caro. Hay un equilibrio ahí entre la capacidad que quieres y los recursos que necesitas o puedes permitirte. Y por último, la interfaz, ¿no? Que muchos se ofrecen de forma bastante amigable, como chatbots o APIs. Sí, eso ha facilitado mucho su adopción. Todo esto suena increíble, la verdad, pero ¿cuánto de esto es inteligencia de verdad y cuánto es, como decías, un reconocimiento de patrones súper sofisticado? No corremos el riesgo de sobreestimarlos. Es una pregunta clave y nos lleva directo a hablar de sus limitaciones. Pero si te parece, antes pongamos un poco de contexto, histórico, porque esto no apareció de la nada, ¿eh? Cierto, cierto. El procesamiento del lenguaje natural, el PLN, tiene su historia. Décadas, ¿verdad? Así es. Empezó por allá en los años 50 con los primeros intentos de traducción automática, muy basados en reglas hechas a mano, claro. El gran cambio vino con el aprendizaje profundo, el deep learning. Hubo hitos antes del Transformer. Sí, por ejemplo, los word embeddings, como Word2Vec o Globe, por ahí de 2013-2014. Fue una forma de representar palabras como números, como vectores, que capturaban relaciones de significado. Eso fue un avance importante, Y luego, 2017, el Transformer. que parece el punto de inflexión definitivo. Totalmente. Revolucionó todo porque permitía procesar secuencias de texto mucho más largas y de forma más eficiente, aprovechando mejor el hardware como las GPUs. Y claro, la popularización vino después con la serie GPT de OpenAI. GPT-1, GPT-2, GPT-3. Exacto. Cada uno más grande y más capaz que el anterior. GPT-3 en 2020, con sus 175.000 millones de parámetros, marcó un antes y un después. Demostró lo que era posible con esta escala. Aquí es donde se pone realmente interesante. Mencionaste algo antes de habilidades emergentes. ¿Qué es eso? Que de repente aprenden cosas solitos. Algo así. Son capacidades que no se ven en modelos más pequeños, pero que emergen espontáneamente cuando el modelo alcanza una escala y complejidad muy grandes. Por ejemplo, Por ejemplo, hacer operaciones aritméticas básicas, seguir instrucciones complejas con varios pasos o incluso mostrar cierto razonamiento simple. No es que se les programe para eso específicamente, parece que surge del propio proceso de aprender patrones de lenguaje a escala masiva. ¡qué curioso! ¿Y se sabe por qué pasa? Pues la verdad es que no se entiende del todo, a nivel fundamental. Es un área de investigación súper activa y fascinante. Nadie sabe exactamente por qué escalar los modelos produce estas nuevas habilidades. Vaya. Para que sea más concreto todo esto, ¿podrías mencionar algunos ejemplos de LLMs conocidos que la gente pueda reconocer? ¿Los que encontramos en las fuentes? Claro, el más famoso probablemente es ChatGPT de OpenAI. Accesible, versátil, con versiones gratuitas y de pago. Luego está Gemini, de Google, que es multimodal, maneja texto, código, imágenes y está muy integrado en sus servicios. ¿Y los de código abierto?
¿Mencionaste Llama? Sí, la familia Llama de Meta es muy importante. El reciente Llama 3.1 es enorme, con 405 mil millones de parámetros. También está Falcon. Que sean de código abierto significa que la comunidad puede usarlos, modificarlos, construir sobre ellos. Eso fomenta mucha innovación, aunque a veces necesitas más conocimientos técnicos para usarlos. Hay otros con enfoques distintos. Sí, hay bastante diversidad. Por ejemplo, Claude de Anthropic pone mucho énfasis en la seguridad y en dar respuestas éticas. O Grok de xAI, que intenta ser más conversador, quizás con un toque de humor, y conectado a información reciente. ¿Mencionas también Cohere, DeepSeek? Exacto. Coger está más enfocado en empresas. DeepSeek es otro ejemplo fuerte de la comunidad open source. La idea es que hay un ecosistema variado, modelos propietarios contra código abierto, de propósito general contra especializados, solo texto contra multimodales y sobre todo, que esto cambia rapidísimo. Cada pocos meses hay anuncios nuevos. Fascinante la variedad, sí. Pero volvamos a esa pregunta sobre sobreestimar sus capacidades. Me quedé pensando en eso. ¿Cuáles son esas limitaciones importantes que hay que tener sí o sí en cuenta? Varias. Una fundamental son las alucinaciones. Alucinaciones, como que ven cosas. No exactamente. Es el término que se usa cuando el modelo genera información que es incorrecta, inventada o que simplemente no está en los datos con los que aprendió. Pero lo peor es que lo dice con una seguridad y una fluidez. Que parece verdad. O sea, mienten con confianza. Exactamente. Como un experto muy convincente, que se está inventando la mitad. Por eso es crucial ser críticos y verificar la información que dan. Clave. ¿Qué más? Los sesgos. Como aprenden de textos escritos por humanos y los textos humanos reflejan nuestros prejuicios, pues los modelos también los aprenden. Sesgos sociales, culturales, de género. Pueden reproducirlos e incluso amplificarlos si no se tiene mucho cuidado. Preocupante. Y mencionaste el costo antes. ¿El ambiental también? ¿No? Sí, el costo computacional es enorme. Entrenar los modelos más grandes requiere data centers inmensos que consumen muchísima energía. Se habla de huellas de carbono importantes solo para el entrenamiento. Y usarlos a diario también consume recursos, claro. Entonces, resumiendo esas limitaciones. Alucinan, tienen sesgos, cuestan mucho. ¿Algo más? Bueno, lo fundamental es recordar que no piensan como nosotros. No tienen comprensión real del mundo, ni razonamiento causal profundo, ni sentido común. Son máquinas de reconocer patrones estadísticos del lenguaje. Increíblemente buenas, pero nada más. Otras limitaciones prácticas. Sí, claro. La dependencia de las APIs de terceros para muchos modelos populares. Posibles problemas de privacidad si se usan con datos sensibles sin cuidado y todo el tema de los derechos de autor, de quién es el contenido que generan y el material con el que se entrenaron. Son preguntas abiertas y complejas. ¿Son herramientas poderosas? Sí, pero ni de lejos son perfectas, ni infalibles, ni neutrales. Es vital tener todo eso presente. Y para aclarar una confusión que a veces surge, ¿LLM es lo mismo que inteligencia artificial? No exactamente. Es una confusión común, pero no. Los LLM son un tipo de IA, una subdisciplina, una parte muy importante y muy visible ahora mismo, pero solo una parte. Entonces, la IA es más amplia. Mucho más. La inteligencia artificial es el campo general que busca crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Eso incluye cosas como la visión por computadora, reconocer imágenes, la robótica, sistemas que toman decisiones, reconocimiento de voz y, claro, el procesamiento del lenguaje natural, que es donde viven los LLMs. La diferencia principal sería el enfoque, entonces. Principalmente, la IA abarca muchas capacidades. Los LLMs se especializan en entender y generar lenguaje humano. Un sistema de IA podría conducir un coche autónomo o ayudar a diagnosticar una enfermedad mirando radiografías. Un LLM se enfoca en traducir, resumir, conversar, escribir. Y los datos con los que aprenden también son distintos, ¿no? Claro. Los LLM se entrenan sobre todo con texto. Otras áreas de la IA pueden usar imágenes, datos de sensores, números, sonidos. Son una herramienta muy potente dentro del gran ecosistema de la IA, pero focalizada en el lenguaje. Queda muy claro. Y para aterrizar todo esto en la experiencia diaria, ¿dónde podríamos encontrar LLMs en acción? ¿Cómo podemos detectarlos en nuestro día a día?
Pues están cada vez más presentes, a veces sin que nos demos cuenta. Potencian muchísimos asistentes virtuales y chatbots, Como Siri o Alexa. o los chats de atención al cliente. Exacto. Desde los que responden preguntas en páginas web hasta los que tenemos en el teléfono o en altavoces inteligentes. Si interactúas con un sistema que conversa de forma fluida, es muy probable que haya un LLM detrás. También en herramientas de escritura, ¿verdad? Para ayudar a redactar. Totalmente. Si usas una herramienta que te ayuda a escribir correos, te sugiere frases, te genera ideas para un blog, resume un documento largo, o incluso te ayuda a escribir código de programación, ahí suelen estar. Si algo genera texto coherente automáticamente, sospecha de un LLM. ¿Algún otro ejemplo común? La traducción automática ha mejorado una barbaridad gracias a ellos. También se usan en análisis de sentimientos, para entender qué opina la gente en redes sociales, o reseñas. En herramientas de análisis de datos, para que puedas hacer preguntas en lenguaje normal y te las convierta en consultas técnicas. ¿Y en educación o investigación? También, hay plataformas educativas que los usan como tutores virtuales. En investigación, son geniales para procesar y resumir cantidades enormes de artículos científicos. Y en marketing y ventas, para crear anuncios, posts para redes, personalizar mensajes, están metiéndose en muchos campos. Pensando en alguien que nos escucha y está aprendiendo, ¿qué beneficios concretos le pueden aportar estas aplicaciones? Mira, para alguien enfocado en aprender o en ser más eficiente, los LLMs pueden ser súper útiles. Pueden acelerar el aprendizaje, por ejemplo, explicando conceptos complejos de forma sencilla, o resumiendo textos largos. Ahorran tiempo. Mucho tiempo. Aumentan la eficiencia automatizando tareas repetitivas de escritura o de análisis básico. Pueden potenciar la creatividad, dándote ideas, borradores, diferentes enfoques. Permiten acceder a información de forma más rápida y conversacional. Y claro, ayudan a superar barreras de idioma con la traducción. Y cada vez son más accesibles, ¿no? Integrados en herramientas que ya usamos. Exacto. Se están integrando en procesadores de texto, en plataformas de correo, en herramientas de empresa, haciéndolos más fáciles de usar para todo el mundo. Excelente. Entonces, para ir cerrando y recapitular, los LLMs son estos modelos de IA súper avanzados, entrenados con cantidades masivas de texto, que usan principalmente la arquitectura Transformer. Son increíblemente versátiles para tareas de lenguaje. Ujú. Pero con limitaciones importantes. Las alucinaciones, los sesgos que heredan de los datos, el coste, y que no tienen comprensión real. Exacto. Y su desarrollo y uso plantean preguntas éticas y sociales que son fundamentales. La verdad ha sido una conversación súper esclarecedora para entender mejor este mundo. Y para cerrar, quizá volviendo a esa idea de cómo empezar a interactuar con ellos, podríamos dejar algunas preguntas para la reflexión de quien nos escucha. Perfecto. Ahora que se tiene una idea un poco más clara de qué son los LLMs y dónde encontrarlos, ¿cómo podría aplicarse esta herramienta en un contexto personal o profesional propio? ¿Qué tareas específicas, ya sea en el trabajo, en los estudios, o por simple curiosidad podrían quizás simplificarse, acelerarse o incluso transformarse usando un LLM? Interesante ejercicio. Y al pensar en esos posibles usos, ¿qué oportunidades concretas se ven? Pero también, y esto es crucial, ¿qué precauciones habría que tener en cuenta, recordando esas limitaciones que comentamos? La invitación final es a explorar, a experimentar siempre con ojo crítico y a seguir aprendiendo sobre esta tecnología. Porque una cosa segura, va a seguir evolucionando, y muy rápido.